Gracias, Presidenta. Señores legisladores, legisladoras, señores ministros, señor Ministro de la Política. Tengo la preocupación que manifiestan algunos ya legisladores que me antecedieron la palabra. Existen ciertas casualidades en este caso. El 8 de agosto, el Ministerio de Justicia envía una comunicación al Consejo de la Judicatura en la cual, a decir de las intervenciones que escucho, hace una suerte de sugerencia para no interferir en las decisiones del Consejo de la Judicatura de no utilizar los dispositivos electrónicos de vigilancia. Sin embargo, parece ser que esa comunicación, por medios de prensa, se hace efectiva o se conoce efectivamente el 28 de agosto en la Judicatura. Si es así, ¿qué pasó? ¿Se envió ese mismo día? ¿Circuló electrónicamente? ¿Físicamente llegó el 28 de agosto? No conocemos esa claridad. Pero esta coincidencia es que al día siguiente de emitir esa recomendación, si cabe el caso ese término, se dicta la providencia en la cual se coloque el grillete electrónico. De igual manera, el señor Alvarado se fuga, se escapa el 20 de octubre y es hasta ayer que se emite un informe de la Contraloría General del Estado en la cual se advierte sobre las irregularidades del contrato. Pero en las irregularidades del contrato manifiestas por la Contraloría, hay dos puntos que llaman mucho el interés, que no tienen que ver con el contrato, sino con el sistema y la seguridad del sistema, de la prestación de servicio de este sistema. En la primera dice que no había parámetros técnicos para el intercambio de información entre los sistemas informáticos y el Ministerio de Justicia, el ECU 911. Precisamente esto da fe de que el sistema podía ser vulnerado o al menos la información podía llegar distorsionada a los entes que debían actuar en un caso de emergencia. Y la segunda observación que hace la Contraloría es que el plan de contingencia no está actualizado y que la Secretaría de Estado no cuenta con procedimientos para poder actuar ante las fallas del sistema computarizado. Si el informe hubiera salido la anterior semana, evidentemente, creo yo, la jueza o el fiscal, ante la vulnerabilidad del sistema, hubiera determinado el cambio de la medida cautelar. Casualmente, el señor Alvarado se le puso el grillete un día después de la emisión de esa circular que llegó, parece, el 28 de agosto. Y casualmente se fuga antes de que salga la emisión del informe de la Contraloría. De ahí que estas coincidencias nos preocupan, señor Ministro, y la quiero manifestar a usted, ya que ha manifestado su voluntad de abrir una investigación seria, profunda sobre este caso, que de hecho la saludamos porque debe ser así. Dicho esto, señor Ministro, quisiera hacerle las siguientes preguntas. La primera es ¿qué se hizo entre el 8 de agosto y el 20 de octubre de parte de su ministerio, del Ministerio de Justicia? En este caso sería desde la fecha en que usted está ejerciendo, porque entiendo que fue, creo, el 24 de agosto, el 23 de agosto desde que recibió el encargo. Pero ¿qué se hizo desde esa fecha acá, conociendo ya esta posible vulnerabilidad, además de que es pública, que hubo una comparecencia en la Asamblea Nacional? He leído todos los reportes de prensa de aquí y no solo tenemos informes de esos reportes de prensa sobre una posible vulnerabilidad, un riesgo en muchos medios de comunicación en fechas anteriores al 20 de octubre, que debió haber causado alguna preocupación. Sí me gustaría saber qué acciones se hicieron al respecto. En segundo, preguntarle si los grilletes reportan su ubicación en tiempo real o
en periodos de tiempo. Porque si reporta en tiempo real, pues evidentemente deberíamos saber en tiempo real la ruta, pero si es intermitente, cada cierto lapso de tiempo vamos a tener reportes por tramo, lo que va a dar la posibilidad de vulnerarlo el sistema y podría presentar un riesgo. Y durante su gestión, señor ministro, ¿cuántas veces se reunió este comité, este servicio de coordinación de vigilancia electrónica, que es un ente de coordinación interministerial, interinstitucional? Porque creo que aquí está el quid del asunto. Si ya se detectaron estas vulnerabilidades o estos riesgos, ya sea por el tema del contrato, ya sea por la falta de cobertura, por lo que sea, pero habían unos riesgos, una vulnerabilidad posible. ¿Se reunió o no se reunieron este comité? ¿Hubo una coordinación interministerial, interinstitucional de las entidades encargadas del control de la vigilancia electrónica o no lo hubo? Y algo que finalmente sí me preocupa, ministro, es que el día de ayer el señor Cuesta Caputi hace una afirmación en la que dice que usted ha sido traicionado. Y eso sí me preocupa. Y queda en tela de duda su liderazgo dentro del ministerio. Y también me preocupa porque usted el 21 de octubre hace una declaración que la recoge la prensa en la que dice que el dispositivo electrónico presentaba ciertas vulnerabilidades. Y luego hay una pericia policial en la que se señala que el dispositivo no ha sido vulnerado. Alguien está pasando mal la información. Alguien no le está dando al alto personero de este ministerio la información correcta. ¿Qué está fallando? ¿Qué correctivos se van a hacer al respecto? Porque si eso pasó hasta hace pocos días, ¿qué garantía tenemos que en los días siguientes, donde va a haber investigación, donde vamos a necesitar que este sistema sea muy vigilado, muy controlado, para garantía de los ciudadanos? Porque hay que entender esto, no es el problema solo de la fuga del señor Alvarado. Hay al menos 2.000 personas, 2.000 ecuatorianos que están con este dispositivo y que de alguna manera implican una posible amenaza de seguridad para los ciudadanos. Por algo se les ha puesto esta medida cautelar. Y quiero señalarle, señor ministro, que hubieron funcionarios públicos que no esperaron el informe de la Contraloría para tomar medidas de previsión frente a una posible vulneración del dispositivo electrónico. Ya un juez, al enterarse de la recomendación que hace el Ministerio de Justicia, cambia de medida cautelar, no pone el grillete y a un adulto mayor que es sospechoso de provocar un aborto a una mujer de 19 años, le impone arresto domiciliario con custodia policial. Es decir, que cuando las personas están informadas o están alertadas, sí pueden tomar medidas de prevención y precaución. Muchas gracias. Adelante, señor ministro. Gracias, señora presidenta. De la información que me han dado, ¿sí?, desde el punto de vista técnico, el grillete, el dispositivo electrónico, transmite en tiempo real. No sé si con exactitud, pero deben ser segundos de tardanza, digamos, por la transmisión de la información, pero esa es la información que yo tengo. No recuerdo, señor asambleísta, haber hecho referencia a que el dispositivo estaba vulnerado. Puede ser que no tuve la información precisa en ese momento, pero del informe pericial que ha hecho la Fiscalía, el dispositivo no tiene daño alguno. Yo no recuerdo haber hecho esa afirmación, pero no quiero decir que no lo haya dicho, no creo que lo haya dicho, pero si es que usted tiene referencias, puede ser que cometí un error y una equivocación al respecto. Las acciones que se tomaron. Nosotros hemos dispuesto en esta transición de 6 semanas, 7 semanas que asumí este encargo, precisamente determinar cuáles son los nudos críticos o la problemática que existían de estos dispositivos. Por eso se sabe con exactitud que menos del 5% de estos dispositivos tienen algunos problemas. Y precisamente también en esa línea de conducta se presentó un informe por parte del equipo de los problemas de conectividad, que esto ya se ha repetido varias veces en este pleno. Y cuando nosotros observamos esas recomendaciones,
vimos que la mejor medida era darle continuidad a la conectividad que tenían estos dispositivos con Conecel, que es la misma medida que tomó la ministra Alvarado, por un asunto de cobertura, por un asunto de continuidad y otros aspectos, para que la conectividad esté activa. ¿Cuál era nuestro objetivo en este proceso de transición, en estas 6, 7 semanas? Es de que no falle el sistema, de que exista conectividad y procurar corregir en medida de nuestras posibilidades aquellos errores que se estaban estableciendo. E incluso el 16 de octubre se alerta ya sobre daños a los dispositivos y precisamente nosotros disponemos de que se proceda a tomar las medidas que corresponden respecto de estos daños que ya se empezaban a encontrar. Lo que le quiero decir es que en el caso concreto por el cual hemos sido convocados, esto no quiere decir que no le demos atención en el tiempo que tengamos que continuar en la administración y en el manejo, en la responsabilidad de este ministerio como encargado, se tomen medidas. Lo que sí le puedo decir es que en el tiempo que estuvimos nosotros jamás recibimos ninguna alerta respecto del dispositivo del señor Alvarado ni sobre ningún otro dispositivo en funcionamiento de los más de 2.359. Gracias, Presidenta. Gracias, asambleístas. Les consulto.